Bueno, continuar ya con la cuestión de los ecosistemas. Ya vimos cómo es el paso de energía en los sistemas. Hola, buenos días otra vez. Ya vemos cómo es el paso de energía, ¿no? Entre los ecosistemas, bueno, entre los organismos, y cómo va pasando de los productores primarios, va pasando todos los niveles tróficos para terminar igual con los descomponedores que reintegran toda la materia y, bueno, también aprovechan esa energía que queda para volver a iniciar todo el ciclo. Entonces, vamos a seguir. Vamos a meternos un poquito más a este paso de energía y cómo es entre los diferentes niveles tróficos. Y ahora vamos a hablar ahora sí un poquito más de lo que también ya seguramente han visto desde, no sé, desde la primaria. Imagino que es esto de las cadenas tróficas, la pirámide trófica. Y vamos a empezar entonces con esto. Bueno, aquí les puse igual, continuando con un poco con esta cuestión de lo abstracto, que es un poco entender estos flujos, ¿no? Ya no se ven tan claramente cuando vemos los organismos, estos flujos de energía, pues les puse igual un poco de arte abstracto. Este ya es un poquito menos abstracta que otros que habíamos visto. Entonces aquí ya se alcanzan a ver algunas figuritas por ahí, ¿no? Esta se llama Guernica, es de Picasso, y hace referencia a una batalla durante la Guerra Civil Española. Entonces por ahí luego pueden consultar un poquito más sobre esta pintura. Y bueno, vamos a pasar a la que sigue. En este caso, listo. Entonces, en cuestión de esto que les mencionaba, de las cadenas alimenticias y de la transmisión de energía entre los sistemas, pues el que lo empezó a definir fue este personaje, Elton, y dando una relación alimenticia entre los organismos, donde el ciclo alimenticio son todas las cadenas alimenticias de una comunidad. Y bueno, también observó que esta pirámide de números, que también ya habíamos mencionado, vimos en la clase pasada, cuando hablábamos de la pirámide, cómo era la transmisión de energía y cómo la base, como la base de esta pirámide o de esta productividad es más amplia. Entonces tenemos que los productores primarios son mayores en número y en la cantidad de energía que pueden tener. Y va disminuyendo conforme vamos subiendo la pirámide trófica. También veíamos una excepción, que era el caso de del fitoplancton en el mar, que ellos son muy eficientes y tienen menos biomasa, pero sí mayor energía que la base. Entonces, esto lo describió por primera vez Elton. Y entonces, dice que arriba del ciclo alimenticio existen organismos de mayor tamaño poblacional, de mayor, con tamaños poblacionales más bajos debido a que requieren más espacio y alimento. Entonces, bueno, aquí nos dice al revés, ¿no? Que es en la parte de arriba hay organismos de mayor tamaño, pero con tamaños poblacionales más pequeños. Y lo observamos más o menos. Bueno, se puede ver un poco. Imaginan cualquier cadena trófica, regularmente los organismos más pequeñitos son la base. También la población de poblaciones más grandes y a veces aumenta el tamaño de los organismos, pero el tamaño poblacional disminuye. Entonces, en biomasa en general, sí son mucho más pequeños que la base de la cadena alimenticia, o de la pirámide. En este caso podemos hablar de una pirámide. También Lindemann, que también ya lo hemos mencionado cuando hablamos de los ecosistemas, habla de los niveles tróficos, y bueno, que habla de los espacios organizados en forma de pirámide. Pues todo está en varios niveles y los podemos diferenciar los niveles. Y la energía fluye desde la base hacia la cima. Otra vez, si lo vemos en forma de pirámide, siempre vamos a ver una base más amplia. Ajá. Podemos hablar de pirámide trófica cuando vemos esta forma, ¿no? Que vemos en la parte baja, la parte más, como mencionaba Elton, la parte de arriba es la más pequeñita en tamaño poblacional y la de abajo es la más grande. Ahorita les pongo una imagen. Y bueno, y siempre la energía fluye de esta parte de abajo hacia arriba. Por lo mismo, ¿no? Porque tiene que ser más amplia para soportar. Acuérdense que se pierde energía
en cada paso, en cada transmisión energética, o sea, cada vez que se alimenta un organismo de otro, se va perdiendo energía. Entonces, por eso, la energía fluye de abajo, porque es mayor, hacia arriba. Y por lo tanto, conforme vamos subiendo, va reduciéndose la cantidad disponible en cada nivel trófico. Otra vez ya lo vimos en la cuestión energética, cómo a través de la entropía principalmente, de la respiración, se pierde esta energía cada vez que se transmite. O sea, hay energía, acuérdense que hay energía que no se puede, que no podemos, bueno, hay partes de los organismos que no podemos consumir, y hay partes que no se asimilan, y hay partes que se pierden a través de la respiración. Entonces siempre se está perdiendo energía, ¿no? La entropía a través de la entropía se está perdiendo esta energía en cada nivel trófico. Por eso no se pueden soportar poblaciones muy grandes en la parte de arriba. Y Odum, que también es muy famoso en varios sentidos, habla de las relaciones tróficas entre especies, divididos en términos de su rol trófico. Entonces ahí que es importante la función que tienen en la cadena trófica o en la pirámide trófica. Es importante el rol aquí, sobre todo en los ecosistemas, es muy importante este rol trófico, por la cuestión energética sobre todo. Sistemas que intercambian energía y materia orgánica entre diferentes niveles tróficos, y determina las especies de acuerdo a su función y no a su categoría taxonómica. Otra vez, es una característica de los ecosistemas. Ya no estamos viendo los organismos por su, por el organismo, sino por su función, qué está haciendo en el ecosistema y cómo lo modifica o cómo transmite esa energía. Y eso es lo que estamos viendo ya a nivel ecosistémico, a diferencia de lo que veíamos a nivel comunitario o de poblaciones. Desde ahí lo veíamos más a nivel de organismos. Esto es lo que nos mencionaba Elton, ¿no? Que la mayoría de los ecosistemas tienen 5, lo que decía Elton de las tamaños poblacionales. Entonces veamos cómo la base, aquí ponen la base de los descomponedores, que también tiene que ser amplio ese número. Pues vienen los productores, consumidores secundarios, por ejemplo, el superdepredador, el consumidor terciario, que está en la cima de la cadena trófica. Entonces podemos ver cómo el tamaño regularmente aumenta conforme vamos subiendo. Aunque igual tenemos que tener cuidado porque los árboles, por ejemplo, son muy grandes y están en la base también, ¿no? Son productores. No es tan lineal esta aseveración del tamaño individual, pero regularmente los más grandes son los que son los depredadores, los superdepredadores, los depredadores, pero bueno, puede variar. Pero en biomasa sí, más o menos es lo que pasa, ¿no? En biomasa en conjunto de la población, las poblaciones más arriba en la cadena trófica son más pequeñas. Ajá. Entonces, regularmente tenemos una base amplia, por ejemplo, por eso también muchos de los organismos que están en la base, por ejemplo, pueden tener una estrategia R, ¿no? Como los conejos, ratones, que son la base alimenticia, muchas veces tienen una tasa más grande de reproducción y va disminuyendo conforme aumentamos en la cadena trófica, en la pirámide. Entonces, las poblaciones de águilas, en este caso, de leones, de lobos, por ejemplo, son más pequeñas que las poblaciones de conejos, de chapulines, que por ahí están también dibujados, ¿no? Entonces, en cuestión de número y de biomasa de las poblaciones, va disminuyendo en la cadena trófica. Y es un poco lo que vimos también en la presentación pasada, cuando vimos lo del mar, ¿no? Que veíamos que el fitoplancton es una excepción, pero porque es muy eficiente energéticamente. O sea, aunque tenga menos biomasa, en cantidad de energía, sí es mayor la base. Y bueno, Elton también ya se ha dado cuenta desde el 27, que la mayoría de los ecosistemas tienen 5 o menos niveles tróficos. Entonces, más o menos es lo común que se encuentren 4 o 5. Como les decía, se pueden encontrar más niveles tróficos, pero es más complicado. Tiene sus limitaciones que ahorita vamos a ver. No es tan fácil que se soporte, ¿no? Energéticamente
es complicado que se soporten tantos niveles tróficos. Entonces, por eso comúnmente encontramos 5 o menos niveles tróficos. Bueno, aquí nada más es para diferenciar. Bueno, estamos hablando ya de una pirámide trófica por la forma que tiene, pero también podemos hablar de una cadena trófica, de los niveles tróficos, de una red trófica. Entonces la cadena, como ven, es esta que se ve aquí al principio en rojo, que es cómo se van ligando los diferentes niveles tróficos. Son elementos de cada uno de los niveles tróficos ligados. Entonces está en la cadena trófica. El nivel trófico son los que pertenecen a una misma función de consumo. Entonces aquí están el nivel 2, que son los consumidores primarios. Después vienen los secundarios y los terciarios. Entonces cada numerito es un nivel trófico. Y finalmente, la red trófica, que sería toda las interacciones que podemos tener dentro de un ecosistema o dentro de una comunidad. Esa estaría la red trófica. Bueno, aquí sí. Aquí vamos a ver que las interacciones entre los diferentes organismos y las diferentes funciones que tienen en el ecosistema puede variar y pueden verse afectadas unas con otras. Entonces aquí tenemos varias interacciones, ¿no?, que podemos ver ahí. Entonces tenemos los depredadores topes, que es el que está hasta arriba. Ya cambia un poco la definición. Aquí en letras, en esta definición tenemos a los consumidores secundarios, y aquí tenemos los consumidores primarios, que son los herbívoros, pues tiene una H, y los consumidores, los productores primarios, que serían las que están en letra B. Entonces estos son bueno, aquí están las interacciones, cómo las flechas nos dicen cómo es la relación entre cada uno. Y podemos ver algunos ciclos ahí que se pueden alimentar. Aquí, por ejemplo, se pueden alimentar unos de otros, o el canibalismo, que es cuando se puede alimentar un mismo organismo. Bueno, organismos de la misma especie no se pueden alimentar entre sí. Y bueno, aquí es un poco para ver. Bueno, hay omnívoros que pueden alimentarse de varios organismos inferiores, o sea, de niveles tróficos más bajos, o se pueden alimentar de otros organismos del mismo nivel trófico, incluso hasta de los depredadores, ¿no? Podría ser como nosotros, que luego nos alimentamos de todo, un poquito. Pero bueno, la mayoría de la base siempre va a ser los productores primarios. Bueno, vamos a pasar a la que sigue. Bueno, estas son las diferentes interacciones que pueden tener. Como mencionaba ya antes, a mayor número de especies involucradas en la red trófica, bueno, el mayor es el número de posibles interacciones de cada especie. Entonces, en lugares donde tenemos alta diversidad, selvas tropicales, selvas lluviosas, pues vamos a tener mayor número de interacciones. Y lo que les había comentado, que la mayoría de las redes tróficas poseen cadenas alimenticias con longitudes cortas. Les va de entre 1 y 9, y el promedio, como habíamos visto, es de 5. Entonces podemos tener solo un nivel trófico, o podemos tener hasta 9. Y las formas de explicar que no haya más, o sea, que en ambientes muy ricos, con mucha productividad, no se pueden soportar más cantidad de niveles tróficos. Las explicaciones que se han dado es que hay una limitación energética, o que la estabilidad no le permite soportar mayor cantidad de niveles tróficos. Y bueno, se espera, ¿no? Y sí, bueno, sí se ha observado que los ecosistemas más productivos muestran más niveles tróficos que los menos productivos o los más improductivos. Y este es un estudio que analizó 11 lagos, viendo su productividad y cuántos niveles tróficos hay. Y los que tenían menor productividad carecían de un cuarto nivel trófico. Y que los que tenían mayor productividad sí tenían. Entonces,
Estos son ejemplos de cómo la productividad o esta base energética puede soportar mayor cantidad de niveles tróficos. Bueno, menciona, pregunta Itzel sobre ambientes con mayor cantidad de niveles tróficos. Pues en selvas tropicales o ambientes muy productivos, me imagino que un bosque mesófilo, por ejemplo, un bosque lluvioso, debe tener mayor cantidad de niveles tróficos. Pero ya es muy específico algunos que tengan más, bueno, los 9 niveles tróficos, pero bosques que tengan mucha productividad y muchas diversidad son los que pueden tener mayor cantidad de niveles tróficos. Igual la diversidad tiene que ver con la productividad del sistema. Entonces, si imaginamos una selva tropical, tenemos mayor cantidad, mucha productividad porque hay muchos recursos, hay mucha agua, una temperatura adecuada para que las plantas y compiten, ¿no? Acuérdense que compiten por la luz, pero se está aprovechando toda esa energía. Entonces se genera mucha biomasa que puede soportar, bueno, los productores primarios son muchos, y eso favorece que se establezcan mayor cantidad de organismos o que se alimenten de ellos. Y como hay mucha diversidad, puede haber muchas interacciones que pueden hacer que haya mayor cantidad de niveles tróficos en esos ambientes. Entonces yo imagino que en ambientes así como la selva tropical o un bosque mesófilo, un bosque lluvioso, un bosque de niebla, puede haber mayor cantidad de niveles tróficos. O igual en un ambiente marino, ¿no? Imagino los arrecifes de coral probablemente. ¿Quién sabe? En ambientes marinos no ubico otro más. Tal vez los bosques de kelps. Tal vez. Bueno, de nada. Espero que haya quedado un poquito más claro. Y este es otro ejemplo, pero igual no tenemos un ambiente tan productivo. Bueno, regresando un poco tal vez aquí. Hay que imaginar cómo es esta bueno, relación a la última práctica que les vamos a pedir. Pues hay que imaginar, ¿no?, las preguntas que se hacen los investigadores. Bueno, ahorita en los ejemplos podemos platicar un poco de eso, ¿no? ¿Qué preguntas están haciendo los investigadores, ¿no? ¿Cuál es la pregunta que se imaginan que están haciéndose aquí y cómo pueden estar averiguando estos niveles tróficos? Ajá. Entonces, ¿cómo me dirían ustedes también? Bueno, primero aquí se preguntan cuántos, ¿no?, niveles tróficos pueden tener cada uno de estos. Bueno, primero es si hay diferencia, ¿no?, entre los. Tienen que ver niveles tróficos. Entonces, también, y una parte importante serían los productores primarios. Entonces, primero tendrían que medir productores primarios. Dice que mi internet está inestable. Voy a quitar el video un poco. Entonces, esas preguntas, ¿no? ¿Cómo medirían ustedes los niveles tróficos? Tendrían que estar siguiendo los organismos, podrían hacer es imposible medir tal vez todo el ambiente, ¿no? Entonces nada más cuadrantes para determinar dónde, ¿no? Entonces ahí podrían ver y buscar todas las interacciones, no sé si se ocurre, no sé, poner cámaras o medir estar observando los diferentes organismos, ¿no? Primero analizar qué tipo de diversidad hay, no sé. Entonces, vayan imaginándose cómo podrían, o no sé si a alguien se le ocurre alguna forma en que podrían determinar esto. Listo. Y bueno, otra forma de responder a esa pregunta de los niveles tróficos, bueno, otro experimento, otra forma que nos aporta hacia esta pregunta de cuántos niveles tróficos se pueden soportar, es un estudio de los ecosistemas árticos en un gradiente. Aquí, por ejemplo, lo vieron en un gradiente y esperando también que la productividad, bueno, a mayor altura, pues esperamos que no haya tanta productividad, ¿no? Es más difícil que se establezcan los productores primarios, las plantas, y al tener menos productores primarios, pues esperamos que no haya tantos consumidores. Ajá, y fue lo que encontraron. Pero en una altitud elevada, el tercer nivel trófico ya está ausente.
Entonces, ¿cómo ustedes lo analizarían, ¿no? Tienen que, bueno, vayan pensando cómo podrían responder esa pregunta y cómo le habrán hecho los investigadores. Y es una hipótesis que tiene que ver con esta termodinámica, ¿no? Porque este flujo de energía, cómo se ve limitado. Y funciona para estos sistemas de escasa o moderada productividad. Pero no para entonces no responde no es lineal, ¿no? Es decir, que a mayor productividad tendríamos que subir así exponencialmente, ¿no? O que conforme aumente la productividad aumenta los niveles tróficos. No es necesariamente así, es lo que encontraron ellos. Bueno, vemos que a nivel, sobre todo bueno, vemos que los ecosistemas tienen un número de niveles tróficos proporcional a su productividad, pero con un límite. Porque como vemos que hay, como les mencionaba antes, a niveles muy altos de productividad no vamos a tener más de 9 niveles tróficos. Y la explicación es esta, ¿no? La pérdida de energía que no soporta, o esa cantidad energética no soporta más cantidad de niveles tróficos. Por otra parte, también se habla de, ¿no? Se pierde la estabilidad conforme más niveles tróficos tenemos. Bueno, cadenas largas se autodestruyen debido a esa mayor inestabilidad, dice Pym y Lawton, decían en el 77. Y decían, bueno, también dicen que las comunidades con mayor número de niveles tróficos tienen también tiempos de retorno más largos, es decir, que son más inestables. Y bueno, para ejemplificar esto, está la tablita de aquí abajo que les muestro. Aquí nos muestra, ¿no? Cómo, bueno, aquí estamos viendo el tamaño poblacional a través del tiempo. Y vemos cómo es los niveles y se puede ver una oscilación muy estable. Ajá. Porque el organismo de arriba depende de este nivel trófico inferior. Entonces, nada más responde a este nivel trófico de abajo y no importa que, bueno, ya no hay otro que le pueda afectar a este nivel superior. Entonces, se mantiene estable. Es como lo que veíamos con los modelos de depredación que veíamos. Ajá. Entonces, es muy estable porque depende de estos organismos nada más. Conforme vamos aumentando los niveles tróficos, ya este organismo depende no solo de los de abajo, sino que depende de los demás, de toda la cadena trófica, porque están interactuando todos. Entonces, una variación en los productores primarios va a afectar a los organismos que están, a los consumidores. Ajá. Y esto hace que nuestra tamaño poblacional se vea más afectado. Bueno, sea menos estable. Vemos acá que es muy estable todo el tiempo. Y aquí la estabilidad se modifica porque depende de otros niveles tróficos. Y en alguno de esos movimientos puede extinguirse la población, porque depende de varias otras poblaciones. Entonces, a mayor cantidad de niveles tróficos hay más niveles, bueno, hay más interacciones que pueden afectar a nuestra población, a las poblaciones que están más alto en la pirámide trófica. Igual las poblaciones, como veíamos, son más pequeñas, entonces también son más susceptibles a extinguirse. Entonces, por eso, esta cuestión de la estabilidad es la que la otra explicación de por qué no pueden haber mayor cantidad de niveles tróficos. Aunque haya mucha productividad, esta inestabilidad hace que no se soporten niveles tróficos altos. Aquí es la comparación, ¿no? ¿Cuánto tiempo se tarda en regresar a una estabilidad? Y vemos que es más rápido cuando tenemos menor cantidad de niveles tróficos. Cuando tenemos mayor cantidad de niveles tróficos, se tarda más en llegar a la estabilidad. Y eso es lo que
impide que tengamos mayor cantidad de niveles tróficos. Es una de las explicaciones. Aquí les muestro algunas propiedades. Y bueno, algunos de los ciclos y compartimentos en las redes, veíamos un poco en la imagen de las flechitas que les puse anteriormente, son frecuentes e importantes para los ecosistemas, y hay una proporción casi constante en el número de especies que ocupan los diferentes niveles tróficos. Entonces, regularmente se presenta esta proporción de presas de más o menos 3/4 bueno, 3/4 de las poblaciones. Entonces, esto quiere decir 2 o 3 especies de presas por cada especie de depredador. Que es más o menos y es lo que soporta, ¿no? A los niveles tróficos superiores. No sé si hay dudas, preguntas hasta acá. Más preguntas, más dudas, ¿no? Bueno, ya tenemos los gremios tróficos y roles funcionales que habíamos mencionado en la parte de comunidades, ¿no? Los gremios tróficos, los gremios se refieren a los organismos que explotan un recurso de manera similar. Entonces, en cuestión de los murciélagos, por ejemplo, que es lo que están trabajando ahorita, tenemos el gremio de los polinívoros, por ejemplo, el gremio de los frugívoros, de los carnívoros, que son los grupos, bueno, que son organismos que explotan recursos de forma similar. ¿No? Los polinívoros, pues el polen lo explotan más o menos similar en cada uno de los casos de las especies. Y por eso tenemos organismos, bueno, tenemos la competencia interespecífica porque van por el mismo recurso. Y estos gremios los podemos manejar pueden ser muy amplios. Bueno, aquí ya es más un rol funcional, que estamos mencionando aquí, ¿no? Los productores o los componedores es un rol funcional, ¿no? Cumpliendo una función dentro del ecosistema, que son productores o son descomponedores. También lo vimos en los gremios, ¿no? El gremio habla de la forma de alimentación y el rol es la función que tiene. Entonces, los polinívoros, hablando de polinívoros, son organismos que se alimentan de polen, es un gremio, comparte esta forma de asimilar, pero si lo vemos desde el punto de vista funcional, no serían polinívoros, sino hablaríamos de polinizadores. O sea, son el grupo que tiene esa función de polinizar a las plantas. Y bueno, pasa lo mismo con los productores, ¿no? Aquí podemos hablar bueno, ahí sí podría ser sinónimo, ¿no? Los productores pueden ser como un gremio o como un rol funcional. Y tenemos los casos ya muy específicos. Bueno, un caso específico sería los polinizadores, los polinívoros, en cuestión de gremio. Pero tenemos los ictiófagos o los carcinófagos, que ya es un gremio muy específico. Bueno, igual de específico que vemos de los otros. Ictiófagos son los organismos que se alimentan de peces. Tenemos en el grupo de los murciélagos, hay algunas especies que se alimentan exclusivamente, serían carnívoros, pero ya lo estamos llevando a algo más específico, que son los ictiófagos, que se alimentan de peces. La mayoría de los murciélagos, por ejemplo, el 70% aproximadamente son insectívoros, ¿no? Que serían carnívoros, pero se alimentan específicamente de insectos. Entonces, y los carcinófagos, que serían los que se alimentan de cangrejos. Bueno, estos los murciélagos no hay ninguno que se alimente específicamente de eso, pero hay algunos otros depredadores que sí lo hacen. Pero vamos a pasar a la que sigue. Y esto no lo vimos bueno, se puede ver desde el punto de vista comunitario, y en este caso lo estamos viendo más desde el punto de vista ecosistémico. Pero hay efectos directos e indirectos, y ya lo habíamos visto también, lo habíamos visto cuando vimos esta
esta interacción de la facilitación, si recuerdan, o el efecto, las nodrizas, por ejemplo, sería un efecto indirecto, pero bueno, ahorita lo mencionamos. El directo es cuando la interacción afecta en la población, en la biomasa directamente de la otra especie. Entonces una especie depreda a otra y ejerce un efecto negativo sobre la población y uno positivo sobre su población. Entonces nosotros nos alimentamos de la, no sé, una gallina, un pollo, disminuimos la biomasa del otro organismo y aumentamos nuestra productividad secundaria. Entonces tenemos un efecto beneficioso y por el otro lado tenemos un efecto negativo sobre el otro organismo. Entonces ese es el efecto directo, donde esta cuestión energética y de biomasa afecta directamente a las dos poblaciones, y es instantánea. Pero tenemos también un efecto indirecto, donde tal vez una especie que no está involucrada en este intercambio energético se está viendo afectada. Entonces, bueno, nuestra relación directa con una especie está afectando la abundancia de una tercera especie. Entonces, aunque nosotros tenemos esta interacción directa con las gallinas, por ejemplo, pero esa interacción está afectando directamente a otra especie. Entonces, nos alimentamos de la gallina y, bueno, de cualquier organismo, y los organismos de los que se alimenta la gallina están viéndose afectados, ¿no? Porque ya no tendría ese depredador o ese consumidor. Entonces, esa sería la interacción negativa. Ahorita vamos a ver más ejemplos. Y bueno, estos efectos indirectos podrían ser hasta el 40% de los cambios, representa el 40% de los cambios en una comunidad. Entonces es importante. No se notan tan fácilmente, pero hay una importancia grande, ¿no? en estos efectos indirectos, los cuales se pueden a veces propagar más rápido que los efectos directos, pero ahorita los vamos a platicar. No sé si tengan dudas, bueno, espero que con las imágenes aquí les quede más claro. Y este es un ejemplo también, o sea, ahí también imagínense cómo podría, bueno, aquí es más a nivel poblacional o comunitario, ¿no? No es tanto nivel energético, pero es para que vean el ejemplo de lo que está pasando aquí. Entonces aquí tenemos una interacción entre tres organismos, los gatos, las ratas y las gaviotas. Y bueno, aquí vemos cómo es cómo las flechas nos dan una idea de cómo son puede ser la interacción. Entonces el superdepredador puede consumir, bueno, la flecha nos dice que puede consumirse a las ratas, puede consumir a las gaviotas, mientras que las ratas nada más pueden consumir a las gaviotas y las gaviotas pues no consumen a ninguno de los otros dos, ¿no? Serían como, bueno, se alimentan de peces, pero esos no lo estamos midiendo aquí. Y vemos cómo es la población, abajo están las gráficas, qué pasa cuando tenemos a los tres organismos, igual es una población inicial, ya, bueno, aquí las gaviotas están muy arriba, cuando entra las ratas y los gatos, la población de la gaviota baja, por lo que es el tiempo, y en algún momento la población de las ratas aumenta más rápido, y la de los gatos va aumentando poco a poco, y controla la población de las ratas y controla a la depredación de las gaviotas. ¿Qué pasa si quitamos a los gatos? Entonces las ratas acaban no hay un control de esta población de las ratas, entonces acaban con la población de las gaviotas. Ajá. Entonces vean cómo hay un efecto mientras si el superdepredador acá, o el depredador que tenemos aquí, que es el que está más alto en la cadena, en la pirámide, al consumir la rata está beneficiando a una tercera especie, ¿no? Entonces, indirectamente, cuando tenemos esta interacción aquí, indirectamente se favorece a una tercera especie. Esos son los efectos indirectos. El efecto directo sería aquí el consumo sobre la gaviota o sobre la rata, pero si consume de la rata, está beneficiando o tiene un efecto indirecto sobre la presa, sobre la gaviota. Esos son los efectos indirectos. Y aquí hay más ejemplos.
Bueno, hay muchos ejemplos de estas interacciones. Ya habíamos visto uno que era la facilitación, ahorita viene el diagramita. Entonces, tenemos aquí, bueno, primero hay que ver aquí las descripción de los elementos que está aquí abajo. Entonces las flechitas que son, a ver, aquí se encima un poco, pero las flechas continuas es un efecto directo y las flechas punteadas son un efecto indirecto. El efecto puede ser positivo o negativo, puede aumentar o disminuir la biomasa. Aquí tenemos los signos. Y puede haber, el elemento puede ser de depredación, que pueden funcionar como alimento para los organismos o pueden ser competencia. Ajá. Entonces, acuérdense de las interacciones que veíamos. Y todo eso tiene que ver con la transmisión energética. Entonces, esto es válido o se puede ver para cualquier, tanto a nivel comunitario, como afecta a los tamaños poblacionales o las interacciones. Poblacional, ¿no? También como aumenta la población de cada uno de los organismos. O desde el punto de vista energético, cómo es el flujo de energía entre cada uno de los organismos que están participando. Entonces, una cascada trófica, un incremento en la abundancia de la especie basal, o sea, del productor, causada por el control de los herbívoros, bueno, es causada por el control sobre los herbívoros que tienen los depredadores. Es decir, que aquí hay un beneficio para los productores primarios a través de la depredación del herbívoro. Ajá. Entonces, aquí vemos, ¿no? Está el depredador, tiene un efecto negativo sobre, bueno, aquí está la P, que era la depredación, ¿no? Entonces, el depredador tiene un efecto negativo sobre la presa, pero y bueno, el herbívoro tiene un efecto negativo sobre el productor primario porque se alimenta de él. Pero al alimentarse el depredador del herbívoro, pues está beneficiando al productor primario. Entonces, disminuye la población de los herbívoros y favorece el crecimiento de la población de los herbívoros. ¿Sí? Aquí les queda más o menos claro. Aquí tenemos la depredación clave. Aquí el depredador incrementa indirectamente la abundancia de un competidor de su presa por la presión que ejerce sobre la misma. Más o menos como lo que pasa con con lo que vemos con el gato, ¿no? Bueno, no necesariamente. Más bien está aquí la interacción, perdón. Aquí la interacción la tenemos entre estos dos organismos, ¿no? Ya los habíamos mencionado cuando veíamos el vivoría, ¿no? Por ejemplo. No, la competencia. Cuando vemos competencia, vemos que puede ser que una especie, aquí tenemos dos especies compitiendo. Aquí está la C, les pone aquí. Entonces, entre el B1 y el B2, una planta y otra están compitiendo por el recurso. Y quizás esta B1 sea muy buena competidora comparada con esta, y si estuviera nada más entre ellas dos, pues podría excluir a la otra y extinguirla, probablemente. Pero hay un depredador que controla la población de esta especie que tal vez es mejor competidora, favoreciendo que la especie menos competidora se establezca o permanezca en el ambiente. Entonces vean cómo al depredar está favoreciendo a esta especie. Por eso aquí tenemos la línea puntiaguda, que es un efecto indirecto, pero que le ayuda a que esté establecida. Y bueno, aquí estas cascadas tróficas, como veíamos, que era la primera de las interacciones, ¿no? Como uno puede beneficiar al otro. Aquí hay otro experimento. Bueno, no otro experimento, otro estudio, podemos decir, porque no están manejando muchas variables. Aquí más bien están viendo lo que pasa, cómo responden las cadenas tróficas ante los efectos ambientales. Entonces, este es en relación a cómo respondieron varios organismos a la salinidad. Entonces, aquí tenemos los organismos que estaban estudiando: los rotíferos, artemias, las leptomeas y
otra especie de protozoarios, no son protozoarios, son fructíferos, me parece. Bueno, son invertebrados, están aquí. Bueno, y tenemos como, de acuerdo, bueno, el fenómeno que vieron fue el efecto del niño del 82 y el 83, y bueno, las grandes cantidades, la alta precipitación hizo que la salinidad disminuyera. Entonces, aquí está el año del niño del 82 al 83, y eso hizo que en este gran lago salado disminuyeran la cantidad de salinidad por tanta precipitación, y después se repuso. Pero bueno, este año lo que vimos es que, bueno, analizaron estos corícidos, que son los depredadores, y vieron que estos corícidos se fueron a la parte ligmética del lago. Bueno, entonces, bueno, aquí está estamos hablando de población. Aquí vean cómo en esta zona aumentó la cantidad de depredadores, pues, que no estaban ni siquiera antes ni después. Y esto tuvo un efecto sobre los otros organismos, sobre los herbívoros. Entonces aquí están los herbívoros, son los grazers, que son bueno, todos estos organismos que mencionaba, los rotíferos, todos estos organismos. Entonces vimos que en año normal tenemos principalmente rotíferos, pero como aumentó la depredación, disminuyó la cantidad bueno, entró estos colíxidos, se alimentaron principalmente de los que más había, que eran los rotíferos, y esto favoreció que las otras poblaciones de otros invertebrados aumentaran. Entonces vean cómo aumentaron todos y esta disminuyó. Después de que pasó el año del niño, pues todas las poblaciones se recuperaron un poco. Aquí vemos la tasa de herbivoría. Veamos aquí cómo era muy alta, y cuando entró el depredador, hizo que disminuyera la tasa de herbivoría. Aunque aumentaron los otros organismos, la tasa de herbivoría disminuyó, y después del año del niño, pues otra vez aumentó. ¿Y qué pasa si no había herbívoros? Los productores primarios aumentaron. Y esto lo midieron indirectamente a través de medir la clorofila en el ambiente. Entonces, no había el depredador, consumió a los herbívoros principales, y las plantas se vieron favorecidas. Bueno, no las plantas, aquí seguramente eran algas más que plantas, o fitoplancton. Entonces, al disminuir la cantidad, de depredadores, aumentó la cantidad de fitoplancton. Aquí está la biomasa de fitoplancton. Y después otra vez se regularizó. Entonces vean cómo hay un efecto indirecto, ¿no? Entonces, aunque el efecto el consumo directo es entre los corícidos y los rotíferos, el efecto indirecto es en las plantas, bueno, en el fitoplancton. Y eso tendría que ver con las cascadas tróficas. Y acá hay más interacciones que ves. Igual no nos vamos a meter tanto a las demás. Nos interesan más estas que tienen que ver con las cascadas, con los niveles tróficos, pero hay muchas interacciones, ¿no? Hay una competencia por explotación. Déjenme ver qué es. No creo que terminemos ahorita. Bueno. Bueno, ustedes pueden ver un poco, son un poquito más complejas. Las pueden igual analizar ahí ustedes, pero bueno, aquí vemos cómo hay interacciones positivas, bueno, indirectas, y aquí están las directas que funcionan. Aquí ya tenemos cómo los organismos intercambian, ¿no? Materia o energía. Aquí la competencia es entre el efecto indirecto, la competencia está entre los depredadores, y aquí entre los productores. Pero bueno, vamos a pasar. Hay mutualismos indirectos, es decir, que
se ayudan indirectamente entre ellos. No hay un intercambio directo de energía, pero se ayudan entre ellos. El comensalismo indirecto también se puede presentar. Y este es el que habíamos visto ya, la facilitación del hábitat, que es lo que veíamos con las... la facilitación la vimos cuando hablamos de... bueno, vimos un artículo, ¿no? Hablaba de la facilitación y de estas... del caso, por ejemplo, de las plantas nodrizas, ¿no? Entonces, aquí un organismo indirectamente mejora las condiciones del hábitat de una segunda especie y, bueno, aquí por reducir la abundancia de una tercera especie. Entonces, aquí es más hablando como lo que veíamos de las, ¿cómo se llama? De las gaviotas y las ratas, un poquito más o menos. Pero esta facilitación también la habíamos visto con las curvas de facilitación. Este es otro ejemplo. Un ejemplo con los entre aves, que estos son también gaviotas. Aquí no me acuerdo bien cuáles son bueno, los barnacles creo que son los percebes y musul son almejas, me parece. Entonces aquí tenemos igual limpets, a ver, checo para decirles bien qué es cada uno. Se me olvida la traducción, pero sí creo que sí sería importante para... los percebes son los barnacles, los mussels son los mejillones y las lapas son los limpets. Ajá. No sé si ubican los percebes, son unos como crustáceos, que son así en forma de tubito, igual en las caricaturas ahí luego los ponen. Los mejillones sí son unas almejas, y las lapas son también de ese grupo de organismos, pero que nada más tienen una cubierta, ¿cómo se llama? No son bivalvos, que tienen las dos compuestas como las almejas, sino que nada más tienen una cubierta dura. Entonces aquí tenemos las lapas primero, y aquí lo que hicieron para ver estas interacciones fue quitar a los depredadores. Entonces aquí tenemos cuando están las aves presentes, y aquí quitaron el otro caso, en el caso de la derecha, lo que quitaron excluyeron a las aves, entonces nada más les ponían los cubrían con alguna malla para que no pudieran entrar las aves. Y vieron qué pasaba con esta interacción. Entonces al quitar a las aves, las lapas aumentan, ¿no? Bueno, aquí vemos están con las aves. Si quitan las aves, aumentan la población de lapas. Bueno, principalmente de la digitalis. Ajá. ¿Y qué pasa cuando las quitan? Cuando aumenta cuando quitan esas lapas, aumenta la población también de percebes y se había dicho, eran mejillones. Uh-huh. Ay, perdón. Déjenme la otra vez grande. Y finalmente tenemos ¿cuáles? Bueno, estos son herbívoros y se alimentan de las algas que están en la superficie. Y lo que pasa al final es que al quitar este depredador que se alimenta de los herbívoros, lo que pasa es que se disminuye la cantidad de algas, de especies de algas que están en las rocas. Entonces vean cómo disminuye. De lo que tenemos acá, el porcentaje de cobertura, a lo que tenemos al final. Es un efecto indirecto, ¿no? Entre las aves y las algas que están en el sustrato.
Y bueno, yo creo que ahí vamos a 9:27. No sé si tengan preguntas. Y si no, vamos a ver esta cuestión de esta regulación de las fuerzas ascendentes, fuerzas descendentes y la estructura de avispa. Yo creo la próxima clase para que no nos saturemos más. Entonces, sí, ahora vemos la próxima clase. Ya tienen que ver esto con más niveles tróficos. Acá nada más estamos hablando de 2, 3 niveles tróficos y acá puede ser toda la cadena trófica la que se puede ver afectada en estas fuerzas que estamos viendo aquí. O nada más puede ser el siguiente nivel trófico también. Pero lo vemos la próxima clase. Entonces, si no hay preguntas, bueno, nos vemos el viernes. Ya también, vamos a quitar esto, escape. Déjenme dejar de compartir. Entonces, si no hay preguntas, nos vemos Bueno, ya les subí el artículo. Está sencillo, está cortito. No habla tanto todavía de la